Usted como especialista, como psicólogo, ¿cómo podríamos ayudar a la gente y no solo a la gente, porque yo también me he deprimido alguna vez, creo que todos hemos pasado por esas etapas, pero en estas fechas como que las estadísticas son más altas y mucho más peligrosas porque mucha gente se autodesvive por sí misma? ¿Qué sugerencia profesionalmente le daría a usted, doctor? Ya, bueno, antes que todo, felicitarles por el programa que ustedes están aperturando en estos días. Les he estado siguiendo en las redes sociales, tanto en lo que es en el Facebook, en el TikTok. Interesante la propuesta que ustedes están poniendo, especialmente en el ámbito de la psicología. Siempre les digo yo a mis pacientes al momento de iniciar una sesión terapéutica. En psicología, la base del tratamiento, ¿saben cuál es? Hacer de lo inconsciente consciente. Cambiar esas cositas que nosotros no conocemos por esas cosas que las vamos a conocer. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos errores en el diario vivir y son errores que los hacemos de manera inconsciente, que si nosotros los conociéramos, no los hiciéramos y nos generáramos y evitáramos muchos problemas con nosotros y con el medio que nos rodea. Ya, en este caso, como le digo, las estadísticas suben en estas fechas. ¿A qué se debe, doctor? A ver, normalmente, ¿qué es? Los estados anímicos están asociados a los patrones conductuales que nosotros tenemos. Lastimosamente, nosotros nos adaptamos del medio cultural. Nosotros cada vez vamos aprendiendo y recibiendo más cosas de lo que nosotros queremos idealizar. ¿Qué es lo que nosotros idealizamos en este tiempo? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de Navidad en este tiempo? ¿Qué es de lo que ustedes les han metido en su cabeza lo que es Navidad en este tiempo? Claro, que si fuera, o sea, si habláramos de manera espiritual, recordaríamos es el nacimiento de Jesús. De sí, pero comercialmente, ¿qué les han vendido a ustedes de lo que es la Navidad? Esta Navidad, señoras y señores, las mejores promociones. Compre hoy y pague en marzo, pague en abril. Ya, ese es el gasto indebido que nosotros hacemos. Pero Navidad a nosotros, ¿qué nos han enfocado? Época de paz, época de amor, época de compartir en familia, época de felicidad. Es lo que nosotros nos han vendido a lo largo de nuestra vida. Es lo que nosotros tratamos de idealizar en este tiempo. Pero lastimosamente nosotros no idealizamos esto, sino que nosotros vivimos la realidad que cada uno de nosotros tenemos. Muchos de nosotros no tenemos familiares cercanos, muchos de nosotros no tenemos las condiciones económicas necesarias como para afrontar estas situaciones. Entonces esto me va a generar problemas de mi estado anímico. Ahora, la depresión, lastimosamente, son acciones que están de moda, problemas en el estado anímico, problemas ya sea relacionados con depresión, ansiedad, problemas conductuales, con problemas comportamentales que se van aflorando en esta situación. Usted decía, ¿por qué? Yo le estoy explicando el por qué. Porque nosotros tratamos de idealizar algo que nosotros no lo vivimos. ¿Y desde cuándo lo idealizamos nosotros? Desde nuestras infancias. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que vemos en estas épocas? Vemos películas de Navidad, vemos programas, vemos de series que nos enfocan y nos identifican que la Navidad está asociada a la felicidad, cuando no es así. Hemos olvidado realmente cuál es el espíritu de la Navidad, recordar el nacimiento de Jesús, recordar el nacimiento de una familia. Nosotros lo que tratamos de hacer con estas épocas es tratar de buscar algunas otras acciones que disminuyan los problemas que nosotros presentamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tratamos de generar ciertas acciones para encubrir los problemas que nosotros presentamos con algunas personas y así disminuir los sentimientos de culpas que nosotros mantenemos. Y también, doctor, aportando a su intervención, doctor, en estas fechas lo que tratamos, o lo que trata la Navidad, ya no sería un tema comercial, sino volver a los inicios, en retomar la figura de la familia, el núcleo familiar tradicional, padre, madre, hermanos, hijos. Entonces sería de reestructurar esa idea, pero actualmente ha cambiado la situación. Correcto. Mire, por ejemplo, lo que usted me dice. Usted me identifica una familia modelo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que usted me dijo? Papá, mamá, hijos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros pensamos, que una familia funcional, en psicología nosotros hablamos familia funcional y familia disfuncional. Familia funcional es la que aparentemente está dentro de los parámetros normales, pero la normalidad no existe. Es lo que nosotros nos han indicado.
que una familia modelo es la familia que está conformada por papá, por mamá e hijos. Algunas veces yo les pregunto, ¿cuándo nosotros identificamos una familia funcional? Muchas personas me dicen cuando yo veo al papá y la mamá cogiditos de la mano en la calle y los niños adelante. Eso es lo que a mí me han educado, eso es lo que a mí me han enseñado, cuando no es así. Eso es lo que nosotros tratamos de aparentar de la puerta hacia afuera. Es lo que nosotros vendemos como familia. Una familia puede ser funcional con una sola persona. Recordemos que claro, que existe solo conformado por el papá, solo conformado por la mamá, en algunas situaciones conformados por los abuelos, conformados por más miembros del medio familiar. ¿Cuándo nosotros identificamos una familia funcional? Cuando está conformada por tres acciones. Tres acciones. Acuérdense más o menos de... ¿Ustedes han visto lo que es los trípodes? Sí, sí. Antes había los fotógrafos en el Parque Central y ellos tenían la cámara con trípodes, ¿no es cierto? Es un aparatito que se pone debajo de la cámara que tiene tres patitas. Si ustedes quitan una de estas patitas, ¿qué pasa con el trípode? Pierde la estabilidad. No funciona absolutamente para nada. Así es la familia. La familia está conformada ¿por qué? Por roles, reglas y normas. ¿Cuáles son los roles del padre? ¿Cuál es el rol de la madre? ¿Cuáles son los roles de los hijos? Muchas veces hoy nosotros, por generar cierto bienestar a nuestros hijos, pedimos que nuestros hijos tengan mayor decisión, mayor capacidad de decisión que como padres. A veces cuando existe la separación entre padres, yo, para que mi hijo no se vaya con la otra persona, yo genero y tomo las decisiones de esa persona. Los roles están confundidos. Cuando son familias primerizas, se generan ciertos problemas. ¿Por qué? Porque yo me olvido de mi rol como pareja. Yo me olvido de mi rol como esposo o yo me olvido de mi rol como esposa y me enfoco únicamente al rol como padre. Y se generan ciertos problemas y ciertos distanciamientos con los roles. Reglas establecidas para todos los miembros de la familia. Algunas veces nosotros hablamos que por ser hombre yo no voy a generar este tipo de reglas. Aunque nosotros decimos que el machismo no existe, muchas veces existe el machismo y el machismo está oculto dentro del medio familiar. ¿Por qué? Porque yo tengo un hijo varón y el hijo varón no hace las mismas cosas que la mujer. Nosotros como familia generamos ese tipo de problemática y normas de conducta, normas de aseo, normas de higiene establecidos para cada uno de los miembros del medio familiar. Esto me va a permitir a mí que yo mejore la comunicación dentro de la familia. Yo tengo dos tipos de comunicación. Un tipo de comunicación verbal, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque estamos intercambiando ideas, ¿no es cierto? Estamos intercambiando conocimientos. Pero también yo tengo otro tipo de comunicación, que es la comunicación no verbal, que muchas veces es la más importante con nuestros hijos. Les pongo un ejemplo. Yo estoy conversando ahorita con ustedes. Y yo cojo mi teléfono y me pongo a hacer esto. ¿Qué les estoy diciendo yo a ustedes? Que no nos para bola. Correcto, ¿no es cierto? Su atención no está enfocada a la persona que tiene enfrente. Correcto. Entonces, ¿qué hicieran ustedes? ¿Me volvieran a invitar a algún programa? Jamás. Ese no lo vuelvas a invitar porque no nos pone atención. No está incluido, no se incluye. Imaginémonos, yo sí me invito para hacerle lo mismo. A ver cómo imaginémonos dentro del medio familiar que eso pasa con nuestros hijos en el diario vivir. La comunicación no verbal es más importante que la comunicación verbal. ¿Por qué? Porque la comunicación no verbal genera lo que yo sospecho de las acciones. Por ejemplo, normalmente se da que nosotros estamos conversando con nuestros hijos y yo estoy viendo la novela, estoy viendo La Rosa de Guadalupe o estoy haciendo la comida o estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces yo mando este mensaje a mis hijos. Y ahí es cuando me dicen, no, mi hijo está en la edad de burro, mi hijo no habla conmigo, mi hijo no quiere conversar. Esos son los problemas que nosotros tenemos dentro del medio familiar y es lo que nosotros tratamos de aparentar y solucionar estos problemas. Estos problemas que nosotros los buscamos y los identificamos de forma inconsciente, los tratamos de solucionar agrupando en la familia en Navidad, dando mejores regalos en Navidad, dando mayor cantidad de comida en Navidad. Por ejemplo, yo tengo a mi papá que no lo veo nunca. Y yo en Navidad lo invito a la cena. Entonces yo le quiero dar un regalo costoso para disminuir ese sentimiento de culpa que yo tengo en relación a las acciones que yo tengo con mi papá. ¿Estamos? Así es. Entonces, doctor,
ir concretando la idea, sería, o sea, el modelo tradicional ya no está funcionando de la familia, sino que se brindaría una mejor estabilidad, digámoslo así. Tanto la madre en su espacio y el padre en su espacio puede, el momento que comparten la custodia de los niños o la tendencia en ese momento, puede ser un doble beneficio para el niño, porque tiene dos ambientes sólidos y cada quien le va a aportar con lo que puede o con lo que en ese momento está a su disposición, y el niño o niña se criaría o se desenvolvería en un ambiente mucho más sano que estando juntos, porque los padres van a estar en confrontación, pero si están cada quien en su ambiente, evitamos ver ese conflicto entre padres y dispone el niño o niña directamente con su padre una relación más fortalecida, mucho mejor para pasar más tiempo, le ayude en sus tareas y en sus actividades diarias. Cada niño y cada adolescente tiene la necesidad de estar junto a la figura paterna como a la figura materna. Las condiciones naturales y las condiciones idóneas serían que esté junto al papá y junto a la mamá. Lastimosamente son muchos los factores que se pueden dar para que no se dé ese caso. Pero existen algunos tipos de medios o algunas formas en las que yo puedo identificar que estos roles o estas normas se puedan solucionar, independientemente de la distancia, independientemente de la separación. Algunas personas, yo siempre les digo, nosotros a veces satanizamos lo que es el divorcio. Pero, ¿qué está pasando el pana de la basura? Verá, nosotros muchas veces, a veces nosotros satanizamos el divorcio. Y nosotros vemos y rechazamos a una persona divorciada. ¿Por qué? Porque esta persona ha fallado, porque esta es así, porque esto es asado. Yo a muchas personas les digo, y es que tanto los problemas que ustedes mantienen en la convivencia es mejor la separación. Muchas personas se llevan mucho mejor separados que unidos. Así es. Algunas personas me dicen, no, yo no me separo por mis hijos, pero esa es la excusa que yo tengo, porque a veces yo habito en una zona de confort y yo busco una excusa para no salir de esos problemas. ¿Qué es lo que pasa? Yo les digo a las personas, hagamos una medición. ¿Qué me afecta más? ¿Una separación con un golpe, con golpe de una sola? ¿O puede ser también de una vez por todas que sea constantemente la violencia? Todos los días vivir y habituar la violencia. ¿Qué me puede generar más problemas? Entonces ahí medimos cuál de estos puede ser el menor problema posible para la familia. Entonces vamos a determinar que a veces la separación es el mejor resultado. Hoy en día, y perdón que nos salgamos del tema que estábamos conversando, hoy en día nosotros hemos visto los niveles de violencia en la sociedad que son sumamente altos. Nunca hemos vivido los niveles de violencia que estamos viviendo hoy en día. Muertes en las cárceles con desprendimiento de la cabeza, de los hombros, de los pies, de cualquier cosa. Asaltos, delincuencia organizada. Estamos viendo en las barras que se enfrentan en partidos, en actividades deportivas. A la mínima respondemos con cualquier tipo de agresión. ¿Y a qué se debe esto? A la violencia que nosotros estamos naturalizando en el día a día y a la violencia que nosotros no estamos solucionando dentro del medio familiar. Esos son los resultados. Lastimosamente nosotros no queremos ver estos resultados. ¿Por qué? Porque la solución está en cambiar la dinámica familiar. Si nosotros cambiamos la dinámica familiar, vamos a cambiar la sociedad por completo. Pero este no es un cambio que me va a durar, que me va a permitir ver los resultados en una semana, en un mes, en un año. No, sino que esto es algo progresivo, algo que vamos a ir viendo en un futuro a mediano y largo plazo. Así es. Como menciona el doctor, eso sería desde la edad a pronta edad. ¿Para qué? Para evitar que la persona o el ser humano se cree un ambiente reaccionario a cualquier estímulo externo, reacciona de una manera iracunda. Lo que tratamos es de que sea pasivo, que sea más consciente, utilice más el raciocinio para poder desarrollar o resolver un problema. ¿Qué es lo que pasa? El ser humano se habitúa a cualquier situación. A mí me dicen que yo más o menos voy a sufrir 7, 8 días en cambiar los hábitos que yo tengo. Por ejemplo, yo estoy gordito. Yo quiero dejar de comer en las noches. La primera noche sufro, lloro, hago cualquier cosa. Al 8º día mi cuerpo se acostumbra a eso. Al igual es la mente. La mente de nosotros es así. Si nosotros vivimos violencia continua,
Vamos a solucionar la violencia con violencia. La reacción que usted me decía. Nosotros vamos a aprender que cualquier conducta que nosotros hagamos es de forma violenta, es la adecuada. Y esos son los problemas que nosotros generamos o los problemas que nosotros vamos mecanizando a medida que nosotros vamos avanzando. De aquí es de donde se desprenden los problemas emocionales que hoy en día vivimos. No es, algunas personas me dicen, no, es que antes no existía la depresión, antes no existía la ansiedad, antes no existía nada de esto. Sí existía y existían niveles mucho más altos, sino que no se los identificaba como tales. A una persona sí se les veía como enfermitos, se les veía como trastornados, se les veía como loquitos, o no sabíamos por qué se había hecho eso. Ya, estas son las medidas o las soluciones que nosotros no encontramos la solución a los problemas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar las emociones. El problema de nosotros básico es que no sabemos manejar las emociones y muchas de las veces minimizamos estos problemas. ¿Por qué? Porque tenemos el paradigma de que ir al psicólogo es las personas que están locas. Contar nuestros problemas. Él tiene toda la razón. Y muchas las veces cuando uno no se maneja las emociones, es cuando nos dejamos llevar por diferentes situaciones, en este caso el consumismo, o si no el alcoholismo de igual manera. Escucho esta balada que me trae recuerdos, que es con esta canción escuchaba mi mamita, mi abuelito, y la gente, ábrete, tráete unas frías, o si no, un agua loca, lo que sea. Y de repente es algo que ni siquiera estaba programado hacer una actividad de estas. Entonces hay gente que se sale a la calle y medio ve aparentemente una oferta y ya compra. Entonces no maneja esa emoción de, no sé cómo le llama usted técnicamente. A ver, ese es el control de impulsos que nosotros no lo tenemos de manera adecuada. Las adicciones que nosotros manejamos las vemos en un mundo. Las adicciones, tenemos adicciones a las compras, adicciones a los videojuegos, adicciones al consumo de sustancias. Usted me daba un ejemplo muy importante, el consumo de alcohol. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros también vivimos en una sociedad alcoholizada. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han enseñado que todo tiene que estar acompañado del alcohol. Les hago una pregunta. Bautizan a un niño, ¿qué pasa? Hay una fiesta y tenemos que tomar, ¿no es cierto? Hay un matrimonio, ¿qué pasa? Tenemos que tomar. Hay un partido que juguemos el fin de semana, después de eso nos vamos de cervezas. Me peleo con mi enamorada, ¿qué pasa? Me tomo unas cervezas. Se muere alguien en el velorio, ¿qué damos? Damos alcohol. Nosotros vivimos en una sociedad alcoholizada y a nosotros nos han enseñado que el alcohol soluciona nuestros problemas. ¿Y por qué soluciona nuestros problemas? Porque genera dos acciones en nuestro organismo. Para olvidarnos de las deudas. Eso. ¿Perdón? Para olvidarnos de las deudas, a decirle. Sí, porque, y eso le voy a explicar ahorita, es porque genera dos acciones en nuestro organismo. La primera acción, ¿cuál es? Excitadora. Le pongo un ejemplo. Yo soy una persona callada, yo soy una persona tímida. Estoy en un baile y empiezo a tomar alcohol. ¿Qué pasa? Yo me creo el centro de atención del baile. Yo empiezo a sacarle a la muchacha más bonita, empiezo a preguntar, empiezo a hacerme el chistoso, empiezo a conversar con todos, ¿no es cierto? Yo sigo tomando más o menos 2, 3 de la mañana. ¿Y qué pasa conmigo? Ya sus capacidades físicas ya se están fuera de control. Ya, claro. Ya pierde la estabilidad, empieza sí. Con los mareos, ya se retraba, ya pierde la coherencia para hablar. Ya, pero yo cuando estoy en esa época, ¿qué hago? Empiezo yo a decirle a las personas, a reclamarle cualquier situación, o acordarme, vos me hiciste esto, o papá me hizo esto, o yo hice esto, y me pongo a llorar y me pongo sentimental. Esa vuelta es la fase inhibidora en el alcoholismo en nosotros. Es por eso que en nosotros se genera esa adicción, por estas situaciones. ¿Por qué? Porque nos da una fase excitadora donde nosotros nos alegra y nos da otra fase inhibidora donde nosotros nos deprime. Y lastimosamente, el ser humano le encanta sabotearse a sí mismo. A nosotros nos encanta generar problemas emocionales a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace usted cuando se termina con una enamorada? ¿Qué es lo que usted hace cuando usted se pelea con su pareja? Una sensación de tristeza, a encerrarse en su habitación o aislarse del grupo. Correcto, yo me aíslo de mi grupo, me pongo a escuchar música, me pongo triste. ¿Por qué? Porque me encarga a mí mismo lastimarme, porque inconscientemente yo genero cierta satisfacción al momento de lastimarme. Interesante. ¿Qué busca, compañero? Bueno,
El control se nos fue. Bueno, porque El control. bueno, en todo Puede ver caso, la botellita, dice. Está buscando la botella. acordar de bailón. Está Buscando la está botella. rellenando la botella. Entonces, bueno, justamente lo que decía Tadí, en estas épocas nos coge el tema de los recuerdos, gente que hemos perdido un familiar, por ejemplo, teníamos la mala noticia de la partida de la esposa de nuestro amigo Luis Cabrera, todo ese tipo de cosas, pasar en estas fechas pues, con este tipo de noticias o recuerdos, también sí deprimen o a la gente la acongojan. Así es. ¿Cómo confrontar este tipo de duelos y pérdidas? A ver, primero, el duelo es una situación complicada de manejar en cualquier época del año, más en estas épocas. ¿Por qué? Se dice que nosotros psicológicamente estamos preparados para únicamente despedirnos de nuestros padres. Porque a nosotros desde pequeños nos enseñan que nuestros padres algún rato van a morir. Entonces nosotros inconscientemente ya nos estamos preparando para ese duelo. Pero cuando tenemos que enterrar a un primo, a la esposa, a la pareja, a un hijo es mucho más complejo, porque nosotros no estamos preparados para eso. Un duelo pasa por 5 fases. ¿Ya? En cualquier etapa pasamos por 5 fases. Primera fase, negación. Segunda, ira, aislamiento. Tercera fase, negociación. Cuarta fase, depresión. Y quinta fase, la aceptación. ¿Qué es lo que pasa en estas épocas? Yo les decía, nosotros proyectamos felicidad, familia, pasar tiempo calidad con amigos. Y si no, yo no tengo esto, me genera muchos más problemas al duelo que yo manejo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero tenemos que aceptar el duelo como tal. Primero tenemos que tratar de solucionar y evitar confrontarnos nosotros y generar sentimientos de culpa. Porque lo primero que nosotros hacemos cuando se nos muere un familiar es generar sentimientos de culpa. El hubiera, el si hubiera hecho esto, el y si hubiera hecho tal cosa, y si hubiera estado ahí. Entonces esto me genera sentimientos de culpa y los sentimientos de culpa van minando en mi cabecita. Y al minar en mi cabecita me van a generar los problemas emocionales. La depresión, que cada vez que nosotros vamos avanzando con estos problemas y no las solucionamos, vamos a ir aumentando y vamos generando. Ya no solo en episodios, ya no solo en síndromes, sino que ya podemos hablar. Perfecto. La he pausado, dice. Perdón. Ya, ya. Ya, doctor, en lo que tiene que ver, es bueno, esto yo creo que nos pasa no solo en diciembre, sino todo el año, el estrés financiero, y mejor dicho, y eso nos compromete hasta en lo social. A ver, yo le había dicho, yo les había dicho que nosotros en Navidad lo que buscamos es solucionar muchos de los problemas que nosotros tenemos. Es como llenar ese vacío emocional que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos sentimientos de culpa a lo largo que hemos hecho situaciones a lo largo del año. Si bien en Navidad no hay una necesidad de comprar, hay un compromiso que yo genero para las compras que hago. ¿Por qué? Porque yo les he dado el ejemplo. Yo con mi papá no me veo, solo me veo el 24 de diciembre. Entonces yo trato de comprar un buen regalo para con eso tratar de minimizar. ¿Perdón? Tratar de suplir ese vacío. Correcto, suplir ese vacío, tratar de solucionar esos sentimientos de culpa que yo tengo, del aislamiento, del desinterés que yo tengo con mi papá, dándole un regalo. ¿Ya? A esto se asocia ¿qué? A esto se asocia una nube emocional que nosotros manejamos, que se dice en psicología, una nube emocional. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir cubrir instantáneamente esa sensación de vacío que yo tengo. Y esta sensación de vacío está solucionado con el marketing que se da en estas épocas, pues. Por ejemplo, precios más bajos, pague desde marzo, como me decía, el 2x1, el viernes negro, qué sé yo. Entonces, en mi cabecita me hacen pensar de que yo puedo pagar. ¿Por qué? Porque yo divido cuotas de 5 o 6 dólares y que voy comprando de poco en poco. El rato de la hora tengo que pagar 50, 60 dólares mensuales y estoy con problemas financieros del próximo año. Y esto me va a generar muchos más problemas, porque el momento que yo genere problemas en estados anímicos, ya sea depresión, ansiedad, lo primero que va a generar en mí no es sentimientos de tristeza, no es sentimientos de melancolía.
En personas adultas, el primer signo de la depresión, ¿cuál es? La irritabilidad. Yo me enojo y me molesto por cualquier cosa. Entonces ahí vienen los problemas con mi pareja. Ahí vienen mis problemas en el trabajo. Ahí vienen mis problemas con mis compañeros. Y esto me genera muchos más problemas. Entonces esto es como una bolita de nieve. Cada vez la voy creciendo, la voy creciendo. Si yo no la paro, la voy creciendo, hasta que se me generan muchos más problemas. Claro, doctor, y esto es lo que desencadena la violencia intrafamiliar. ¿Por qué razón? Porque el padre viene acumulando toda esta presión, trabajo, dinero, y ¿a dónde recurre ya luego de sus actividades? Al hogar. Y ahí es donde descarga toda esta situación. Entonces, hay este tema también que queremos preguntarle al doctor, el tema de la idealización, porque, no sé, doctor, si me escuchó, Idealizar. Idealizar, La felicidad. yo pensaba, yo digo, es como cuando usted ve esas películas románticas, cómo pasan los problemas, superan y termina el final feliz es cuando se casan. ¿Cómo idealizas tu príncipe azul? Y de repente los problemas no terminan pues, cuando se casan. El nido de amor, de repente ahí comienza una nueva etapa y es cuando hay que enfrentar muchos problemas familiares, económicos, sociales, de salud y de todo. Y se acaba ahí el príncipe azul y la princesa encantada. A ver, usted me dice la idealización y yo le voy a explicar con el ejemplo que usted me dio del matrimonio. ¿Por qué se dan los matrimonios de temprana edad o por qué se dan muchos fracasos en las relaciones de pareja? ¿Por qué? Porque se da el síndrome de la princesa de Disney. ¿Cuál es el síndrome de la princesa de Disney? Todos nosotros crecimos viendo películas de Disney, ¿o no? Claro, sí. Ya, cuéntenme. La Bella Durmiente, ¿en qué termina la película? No sé, no la he visto, esa está de... Bueno, llega en que el príncipe llega, la besa y vivieron felices. Blancanieves. La da al beso, viven felices para siempre. Cenicienta, que trabajaba por las hermanas que abusaban de ella, llegó el príncipe, le puso la zapatilla y vivieron felices para siempre. La Sirenita dejó a su familia, se cortó la cola, se puso pies, vivieron felices para siempre. Hasta Shrek. ¿Qué pasa con Shrek? Se une a Shrek y vivieron felices para siempre. Ese es el cuento que a nosotros nos han metido en nuestra cabeza. Ese es el cuento que a nosotros nos idealizan el amor. El amor de pareja, ¿qué es? Yo me uno, me caso a esta persona y vivo feliz para siempre. ¿Qué es lo que pasa? Lo que usted me decía en la relación de pareja, pues es muy conflictivo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy diferente a mi pareja. En la fase de enamoramiento yo muestro una cara, que es la mejor cara que yo tengo, pues. ¿Por qué? Porque yo me guardo los problemas que yo mantengo, porque yo me guardo mi mal genio, porque yo me guardo mis ciertas costumbres que yo tengo, pues. Y en el diario vivir me generan muchas situaciones, pues. Acuérdense que somos dos personas completamente diferentes que vivimos bajo el mismo techo y generamos muchos problemas, pues. De ahí sale la idealización. Acuérdense, el síndrome de la princesa de Disney, idealizar que la felicidad está dada en la relación de pareja, cuando no es así. Cuando yo me doy cuenta de que mi pareja no ha sido el príncipe azul o la princesa que yo quería, porque es una persona de carne y hueso como yo, que tiene sus virtudes y sus defectos, me generan muchos problemas. ¿Por qué? Porque yo le tenía en el altar. Y cuando yo bajo al santo del altar, veo que es una persona igual y común a mí, con virtudes y defectos. Y al comienzo, pues es, mi amor, presta la mano, no te vayas a caer. Si es posible, se la carga en los brazos. Y después, oye, cierra la boca, ve, no des ese hueco. Eso vuelta se llama el ciclo de violencia. Eso es otra cosa. Y eso se llama el ciclo de violencia, que lo viven todas las parejas y que lastimosamente el ciclo de violencia es lo que no nos permite a nosotros denunciar los casos de violencia. ¿Ya? Porque los casos realmente que se denuncian de violencia son muy pocos. Los que en verdad son víctimas de violencia son muy pocos, porque una persona violentada no tiene la capacidad psicológica para denunciar al agresor. Oiga, y no sé si me da la razón, doctor, usted que es profesional en el tema. Yo digo, hay violencia patrimonial en la pareja, porque de repente digo, el carro es mío y solo yo lo puedo manejar, nadie más me lo coge, y si me lo piden, no los presto, o aquí esta casa es mía, te puedes ir cuando te dé la gana, y para mí eso es una parte de una violencia patrimonial, porque hace uso de sus bienes
para ofender a la otra persona. Así es, y dentro, acotando lo que dice mi compañero Marco, la violencia patrimonial también se da cuando el esposo, digamos, quien trabaja, quien sustenta el hogar, no brinda, o sea, no está de acuerdo con lo que dice el contrato matrimonial, que también él proveerá a su esposa, la esposa se encarga del trabajo no remunerado del hogar, pero quien tiene que suplir esa parte económica es el esposo hacia la esposa. Y no solo es claro, a ver, la violencia patrimonial está tipificada dentro de la ley de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, pero lo que ustedes también hablan cabe mucho en lo que es el machismo, y que lastimosamente muchas veces el machismo está oculto. Yo no hablo de sociedades machistas porque yo no creo en el machismo ni en el feminismo, pero lastimosamente en algunos casos sí existe el machismo. Y si nosotros hacemos un retroceso de aquí hacia unos 30, 40 años atrás, éramos unas sociedades sumamente machistas. ¿Por qué? Porque lo que ustedes me dicen se vivía a diario. Y hoy en día, en algunos casos, muchas de las veces la víctima no puede denunciar a la pareja porque depende no solo emocionalmente del agresor, sino que depende económicamente del agresor. En algunas ocasiones yo ponía estos ejemplos, en algunas mesas de trabajo. Yo invitaba a las instituciones a crear centros de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia con sus hijos, porque en algunas situaciones yo presento la denuncia al agresor, le llevan preso al agresor. ¿Y cómo? ¿Cómo me mantengo? Y el agresor es el que me mantiene. Entonces, la solución no es meter preso a una persona. La solución no está en generar sentencias. La solución no está dar en boletas de protección. La solución es mucho más allá. Es buscar la prevención y es buscar la capacitación de las personas. Al inicio de esta entrevista, ¿qué les decía yo? Recordemos que la base de todo tratamiento psicológico es cambiar lo inconsciente en consciente. Si nosotros hacemos daño de forma consciente, ya es otro tipo de problema. Muchos de los daños que nosotros generamos es de forma inconsciente. Yo les había hablado a ustedes sobre lo que es la comunicación no verbal. Ustedes ya tienen un conocimiento superficial de la comunicación no verbal. Si ustedes van a repetir esas conductas con sus hijos hoy tarde, hoy noche, pues ya es algo completamente diferente, porque eso ya trasciende la normalidad, pues. Entonces, eso es lo que nosotros decíamos. El principio de la solución de cualquier tipo de problema es la educación. Todo parte de la Porque una cosa es, yo siempre digo, una cosa es la mala fe, otra cosa es que me equivoqué. Correcto. Palabras. Mala fe, no sé lo que hago, pero una equivocación es una imprudencia, quizá que la... En palabras sencillas no hay mejor forma de explicar lo que quería decir. Entonces, doctor, espero que esta no sea la última vez que conversemos. Son temas que adolecemos todas las sociedades del mundo, y qué mejor tratarlos con un profesional como usted y que nos puede ayudar no solo a nosotros, sino que al resto de personas, porque estas entrevistas luego nosotros las subimos a YouTube, al resto de páginas, para que la gente en su tiempo libre las pueda ver, porque no todos tienen tiempo de estar en las redes sociales durante más de 30, 40, una hora. Entonces esto es Luis Fernando, y alguna sugerencia que nos deje al final de esta entrevista. Bueno, antes que todo, agradecerles a ustedes por el espacio y por la invitación. Yo gustoso de apoyarles en lo que buenamente pueda. Y a todas las personas que nos han escuchado en estos momentos, no idealicemos, no gastemos más de lo que debemos. Recuerden que el dinero no compra la felicidad. Es mejor pasar un momento ameno con nuestros familiares donde podamos compartir de forma adecuada que pasar un momento donde tengamos muchos gastos y que mañana no sepamos cómo generar esos pagos, y que eso me va a traer conmigo una serie de problemas de un corto tiempo, y que el momento que yo paso de felicidad, el 24, el 25 ya voy a estar en peleas porque no sé cómo voy a pagar. No pensemos en el momento, sino pensemos también en el mañana.